El pobre es pobre porque quiere. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase? Y aunque trata de enfatizar el esfuerzo de quienes tienen dinero, termina por demeritar a aquellos que no lo tienen, planteando la postura de no se esfuerzan lo suficiente. Voy a tratar este tema usando de referencia a México, ya que en primer lugar es donde resido, y tengo una perspectiva más amplia que en otros países, pero también creo que es el perfecto ejemplo de un país con desigualdad social. La cultura del clasismo en este país está fuertemente normalizada, y por lo general ni siquiera nos damos cuenta de esto. Aquí no importa la clase social a la que pertenezcas, siempre serás sujeto de comentarios, críticas y envidia. Pensarías que de gente que te odia, pero no. Lo curioso es que empieza incluso dentro de tu propia familia. En reuniones se da mucho el famoso vivoreo, que no es más que estar de chismoso con alguien y ponerse a criticar a los demás, evidentemente como punto central algo que tenga que ver con lo económico. Pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema, solo quería poner el contexto de dónde nos encontramos para que entendamos más explícitamente que aquí cada peso que tengas o dejes de tener afecta, y no solo en lo material, afecta directamente en ti como persona y en cómo te ven los demás. Así que lo último que quieres en este país es que, aunque no lo seas, te perciban como alguien pobre. Pero, ¿y qué es la pobreza? Bueno, se define como situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Es algo bastante grave, y sonaría a algo que pasa en países marginados o con una situación complicada por dictaduras o guerras, pero lo increíble es que es mucho más común de lo que debería. En 2024, según un estudio del INEGI, que es la institución encargada de censos poblacionales en México, el 24.2% de la población total se encontraba sin poder cubrir al menos un derecho básico como los que menciona en la definición, y el 5.3% se encontraba en una situación de pobreza extrema, que en pocas palabras, si estás en esta horrible situación, literalmente te estás muriendo de hambre. Suena muy duro, pero esa es la realidad. Y aún así podrías decir que a nivel porcentual no es muy elevado, un 5%, pero si lo llevamos a números es donde la cosa se pone fea. En 2024, en México habían alrededor de 130 millones de personas, es decir, hablar de un 5% significa que en este país cerca de 7 millones de personas no tenían para comer. 7 millones, ya es más que la población entera de algunos países. Y si encima lo juntamos con el 24% de pobreza no extrema, estamos hablando de que en general 40 millones de personas son pobres en México, o lo que prácticamente sería 1 de cada 3 habitantes. Es una locura, ¿no lo creen? Échale ganas, o ponte las pilas, expresiones comúnmente usadas por mis paisanos, expresiones que según la frase del principio, aplicaría para esas 40 millones de personas. Personas que al parecer no se están esforzando. ¿Y saben qué? Quizás tengan razón. Aunque esperen, antes de que me funen, déjenme explicarme. ¿Qué dirías que es el esfuerzo? Yo creo que directamente estamos hablando de energía. ¿Y qué pasa con la energía? Pues si recuerdo mis clases de física en secundaria, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, no puede haber energía de la nada así como así. Debe haber una transferencia energética previa de igual valor antes de que podamos transferirla nuevamente. Significa que no puedo esforzarme de la nada si no recibo energía primero. O sea, si no duermo bien, si no descanso, si no tengo nada que comer, si no puedo ni siquiera tener un momento de paz en mi día, ¿cómo chispitas me voy a poder esforzar para salir de ahí? No somos Dios, no podemos generar energía de la nada. Y esto no es un discurso progre, es solo termodinámica. Ahora bien, pareciera por esto que es imposible salir de la pobreza según la explicación que di, pero no, sí es posible. Muy difícil, pero posible. Necesitas disciplina, conocimiento
y mucha, pero mucha suerte. Sí, lo sé, puede ser duro admitirlo, pero eso no cambia el hecho de que exista. Sé que si tuviéramos la capacidad de hacer en fracciones de milisegundos cálculos matemáticos en nuestra cabeza, podríamos prácticamente predecir el futuro, y la suerte dejaría de existir. Pero como no creo que los que estén en esta situación sean robots, no queda de otra que dejar a la realidad hacer su trabajo. Miles de factores actuando conjuntamente para entregarte un resultado que ni siquiera sabes si es bueno o malo. En la mayoría de los casos estamos jugando a ciegas, con lo poco que sabemos de las reglas y encima los demás jugadores quieren que fracases. Este es el duro juego que nos tocó jugar, y la suerte hace efecto desde el primer segundo que estás vivo, empezando en la época en que te tocó nacer, el sexo, color de piel, integridad física, país, estado, ciudad, hospital, doctor en turno y la familia que te tocaron. Casi nada, ¿verdad? En la mayoría de casos, esto que mencioné prácticamente decide tu vida. Creemos que decidimos lo que queremos, pero no tenemos ni idea. Así que, por favor, pide un poco más de humildad ante la vida, y tanto si te va muy bien como si te va muy mal, tanto si te costó conseguirlo o te tocó la lotería, es innegable que el factor suerte estuvo ahí. Y no voy a discutir porcentajes. Con que asimiles que la suerte existe, basta una simple jugada para que todo se arruine o te vuelvas la persona más rica del mundo, por absurdo que parezca. El pobre es pobre porque quiere. Creo que a medida que avanza el video la frase parece cada vez más absurda, pero tristemente da igual si esa frase tiene o no razón. La realidad es la que es, no importa cuál sea la razón. La pobreza seguirá existiendo mientras otras personas sigan velando en extremo por sus intereses. Y no hablo de que la riqueza en México la tiene el 1% de la población ni nada de eso. Me refiero a la cultura de corrupción tan arraigada que tenemos. Decir que los políticos son corruptos no es nada nuevo, y encima es la respuesta fácil a este tema, cuando la corrupción del país va más allá de los altos mandos. Yo no hice ningún estudio, pero estoy seguro que el 99% de las personas de este país somos aprovechadas en mayor o menor medida. Y no hablo de aprovechar oportunidades laborales o de crecimiento. Hablo de abuso de autoridad, de extorsión, de si puedo te pongo el pie porque eres mi amigo, pero no quiero que estés mejor que yo, del cómo nos arreglamos, de a que lloren en mi casa pues que lloren en la suya. Esto es un problema que necesita de un verdadero cambio social, y me hago parte del problema al no hacer nada por cambiarlo. El 1 de enero del presente año 2026, hubo un incremento del 13% al salario mínimo. Pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios para la zona general del país, lo que equivaldría a unos 17.58 dólares al día. Esto hablando de salario bruto, ¿verdad? Porque si estás en un trabajo formal, en donde te dieron de alta en el seguro y todo, es posible que recibas menos percepciones debido a retenciones de ISR y de cuotas de seguridad social. Por lo que perfectamente tu salario mensual neto, es decir, lo que recibes, podría pasar a ser menor de 9,000 pesos al mes, el equivalente a poco más de 500 dólares mensuales. No sé qué edad tendrás, pero vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a jugar a que vives en México con el salario mínimo. ¿Querés sobrevivir con este presupuesto? Vamos a averiguarlo. Primero, necesitamos un lugar donde vivir. Esto depende mucho de la zona, pero nuevamente usaré de referencia la ciudad donde vivo, ya que puedo hablar con un poco más de información sobre precios y demás cosas. La ciudad es Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Una renta aquí puede costar mucho más que todo el presupuesto mensual que tenemos, dependiendo la zona como en todos lados, claro. Pero creo que podemos encontrar algo decente, no muy costoso en alguna zona no tan complicada. Hay varios departamentos en renta en zonas no tan céntricas, donde las rentas rondan los 4 o 5 mil pesos. Eso sí, no estarán amuebladas y seguramente no incluirán los servicios, por lo que habría que considerarlo. Pero bueno, como tenemos un presupuesto muy limitado, vamos a suponer que ya está amueblado y que de servicios serán otros 1,000 pesos en total de luz, agua, internet, etc. Estamos en el supuesto de que está soltero también. Bien, ahora necesitamos comida. Aquí la despensa para una semana, si cocinas todo tú, puedes llegar a sobrevivir con unos 600 pesos. No pasarás hambre, pero tampoco te puedes dar muchos lujos. Vendrían a ser unos 2,400 al mes.
También necesitas productos de limpieza e higiene personal. Vamos a suponer que tratamos de ahorrar mucho aquí y que compraste lo más barato. Aún así, creo que gastarías por lo menos unos 300 pesos al mes en esto. También necesitamos movernos al trabajo. El transporte público sale a 9 pesos el pasaje. Si organizas bien tus tiempos, podrías intentar hacer uso de este para economizar mucho en este punto. Pero si por alguna situación algún día se te hace tarde o qué sé yo, quizá necesites tomar un taxi o usar alguna aplicación como Uber o InDrive. Vamos a hacer un promedio de que usas 2 veces al mes aplicaciones y el resto fuiste puntual y tomaste el autobús. Esto supondría un gasto de 900 pesos aproximadamente en transporte. Puede ser mucho más o menos dependiendo de qué tanto te muevas en tu día a día, pero esto puede ser una buena base para empezar. Si eres bueno con los números, probablemente ya te habrás dado cuenta. Ya nos pasamos del presupuesto. Quizá podríamos ahorrar en algún apartado un poco más, pero aún así quedarías al ras de tu sueldo mensual. Cualquier economista te sabrá decir que esto es dañino para cualquier cartera y situación financiera. No queda espacio para recreación ni para ahorro, es decir, no estarías viviendo ni de cerca una vida cómoda. Y eso que estás ganando un sueldo formal. Ahora imagínate que eres parte del 55% de la población que está en un trabajo informal en este país, en donde lo más seguro es que trabajes más de 48 horas semanales y el pago no llegue ni al mínimo, y aún así te repitan una y otra vez que esta situación es tu culpa, y que si no consigues algo mejor es porque no te esfuerzas lo suficiente. Es triste ver cada que sales a la calle a niños trabajando, a personas con una discapacidad aparente pedir dinero, personas en situación de calle que ya ni siquiera lo intentan, se resignan a que la sociedad les dio la espalda y la suerte difícilmente llegará a cambiarles la vida, pues ni siquiera tienen fuerza para levantarse. No eres pobre porque quieres, eres pobre porque al mundo no le interesas, así que solo te queda usar la poca energía que te queda para seguirlo intentando hasta que el cuerpo aguante, y quizá, en algún momento, la suerte se apiade de ti.